La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Tipo Radio. Seguimos en esta tarde de sábado. Vamos a presentarla a Valentina. Valentina Guede, por suerte, dice que es el padre, Alejandro, pero bueno, no hay mucho parecido, por suerte, ¿no? ¿Nunca le llamó la atención que su hija no se parezca nada a usted, Guede? Es igual que mi hermana. Bueno, sí. Eso zafó con la hermana, eso sí. Igual, igual. Rubia de ojos celeste, el tipo de más morocho que, bueno, no importa. No, mi hermana no es rubia de ojos celeste, pero es igual, la misma cara, la misma figura de cara. Lo vienen empaquetando a tu viejo hace años con eso. Bueno. Igual me suelen decir que me parezco a papá. ¿Sí? Sí. Bueno, es que los amigos, ¿quién? Los amigos de tu papá, sí. Son iguales que él, nerviosos. Entonces se apresuran y se es igual, una gota de agua. Escúcheme, ¿usted estudiaba qué? Yo estudiaba biotecnología. ¿Y en el primario dónde había ido usted? A la primaria fui a 3 primarias. Bueno, perfecto, diga la última aunque sea, o la echaron también de ahí. No, fui a la escuela pública en Colegiales, la número 12. Número 12, después de haber ido a la 1, a la 2, a la 3, a la claro. 4, hasta la 12 que lo tomaron. Bueno, eso es como siguiendo el camino de papá, se llama eso. Y después, ¿el secundario dónde lo hizo? Lo hice en la escuela agropecuaria de la UBA. Sí. ¿Y tenían que internarla ahí o sola? ¿Volví a casa? No, la decisión fue mía, estudiar ahí. ¿Por qué? Porque quería estudiar veterinaria cuando era chica. O sea, que es cambiante usted. Más o menos, fui siempre por la misma rama igual. Está muy nerviosa por ser la primera vez que está en radio. Un poco. No se nota, ¿no? ¿No le parece, Balbo, que no se le nota nada? Está tranquila, mueve un poquito las manos, pero en radio no se ve. Así que no hay problema. El padre está nervioso, eso tengo miedo por el padre. Bueno, dígame, Valentina, ¿el secundario lo hizo en la agrotécnica al final? Sí. ¿Lo terminó ahí o sí, lo terminé ahí. Algún... No. No hay problemas. No, Toda gente problemas. viven aún, las autoridades quedaron vivas. Sí. Muy bien. ¿Y ahí pensó en estudiar qué? Primero pensé en estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Muy bien. Después de pensar en estudiar veterinaria. Sí. Y por último decidí estudiar, ya en el último año de secundaria, biotecnología. Muy bien. Y se decidió por biotecnología. Sí. ¿Dónde se estudia eso? En la Universidad San Martín. Sí. O en la Universidad de Quilmes. Sí. Y entonces tenía que irse para allá. Claro. Primero iba a estudiar en Quilmes. Y ¿Quién después... la llevaba? ¿Papá la llevaba? No, iba a ir en auto yo sola. ¿Con un auto de papá? Sí. Ah, ese es el auto que usted vendió, Guede, que no se puede ni reconocer ni qué marca era, ni los bollos que tenía. Claro, exactamente. Que lo compró en $1 millón y lo vendió en 50 pesos. Exactamente. Ya nos contó al aire que parece que las habilidades conductivas... Viste que hay una piloto de la IndyCar que se llama Danica, ¿no? No. No, bueno, pero mírala, porque esa maneja bien. Bueno, y sí, evidentemente ibas con el auto hasta San Martín o hasta Quilmes. ¿Dónde decidiste? En San Martín. Muy bien, y llevabas el auto. Sí. ¿Llegaba? Llegaba. ¿Y volvías? Bien, sí. Bien. ¿Y hubo una buena experiencia? ¿Compañeros y eso? Sí. ¿Cuánto duraste ahí? 3 años. Bastante. Sí. Bastante. Igual no la pienso dejar del todo. Ah, podés volver en cualquier momento. Pienso volver. Lo que no sé si va a volver es el auto, ese seguro claro. que no vuelve. Pero bueno, y entonces a los 3 años empezaste a dudar. Sí. Hice medio año de ingreso. Sí. Después hice el primer año bastante bien. Se me empezó a complicar con una materia en específico. Por ejemplo. Química inorgánica. Es facilísima, ¿no, inspector? Química inorgánica. Pero usted no hable. 8. Yo me saqué 8 en química inorgánica, nunca. ¿En qué? En cuarto año. Del secundario. ¿Y dónde quiere que estudie? Hablando de la universidad. Después no estudié nunca más que tuviera nada que ver. Estamos hablando de la universidad. Usaban tablas piedras sin cincel. ¿Qué me está hablando? Sí, estaba con Pablo Mármol, era compañero mío. Claro. Sí, bueno, y entonces... Cuando se me empezó a complicar con la materia... ¿No buscaste una profesora particular o que papá te ayudara? Porque papá dice que es muy habilidoso con las matemáticas y eso, ¿es verdad? Sí, él
le Él pone cree. ganas a ayudarnos con las materias. ¿Y académicamente es sólido? Pero no, sí, bien. Bien. O sea, él aprende en el momento lo que te tiene que explicar. ¿Y se pone nervioso para enseñar o no? Un poquito. Ah, bueno. Un Bien, poquito. entonces, empezamos a tener problemas con una materia. ¿Y eso qué te puso en crisis? Empecé a dudar de mi capacidad intelectual Ujú. para continuar con ese tipo de carrera tan difícil. Ajá. Con el tiempo me di cuenta que no era mi capacidad intelectual, sino que era un tema de aburrimiento. ¿Te aburría? Sí. ¿No le podías tener la atención suficiente a la materia? No, toda la parte práctica del laboratorio me iba re bien y la Claro. parte teórica era lo que me costaba aprobar el examen. Ujú. Esperen un poquito, porque para que piensen los oyentes, ¿alguna vez tuviste en Derecho una materia que te costara más que otra, Ale? Sí, pero... Que te trabaras así. No, trabarme no, tenía que ver con el volumen de lo que había que estudiar. Por ejemplo, familia y sucesiones reales, administrativos, son materias enormes donde tenés que leer una cantidad impresionante de texto, entonces te cuesta más porque le tenés que dedicar muchas horas de estudio de asiento en una silla y leer. ¿Y usted en Pero, el secundario, no. inspector, se trabó en alguna o que le dijera esto, qué porquería? Biología. Biología. Sí, lo que- ¿Y Balbus, con alguna así de las La de maduras, seguros, en seguro. 12. se trabó en seguros? No, 12 materias. Con todas se trabó. No. ¿Y recreo se llevaba recreo? usted No, también? la verdad que algo raro porque hice escuela técnica Sí. y las materias que más me gustaban eran las humanísticas, Y, con lo cual o sea, la estaba chingó mal con- ubicado, pero sí. no pensábamos en esa época como ella, o como alguno de la generación de ella, de que me pude haber equivocado, empiezo otra cosa. No, había que Ahí darle- uno entraba y salía. Era más exactamente. mentalidad inmigrante, ¿no? Y más en la secundaria. O sea, Más en la Esto es lo secundaria. que elegiste y con esto te quedás. Bueno, entonces quedamos en que no era un problema de capacidad intelectual, sino que era aburrimiento con algún aspecto teórico de la materia. Sí. Claro, en sí... ¿Y cómo lo resolviste? Porque te debe haber generado algún nivel Sí. de preocupación, angustia, a ver qué hago, estaré bien, estaré mal. ¿Y qué fue cuándo se abrió el espíritu y dijo, no, es esto? Bueno, yo hace poco Sí. hice un curso de coaching ontológico Ajá, mire usted. y ahí me di cuenta que podía cambiar, que no era algo prohibido cambiar de carrera y que no tenía que sí o sí terminar lo que empecé porque era algo obligatorio. ¿Y cuál fue esa nueva carrera? Ahora decidí estudiar la Tecnicatura en Laboratorio y Análisis Clínicos. Que era lo que te gustaba hacer y que te salía fácil. Claro, que tiene todo que ver con la práctica en laboratorio. ¿Y dónde se estudia eso? Yo averigüé para estudiarlo en la escuela de la Cruz Roja. Ah, mire usted. ¿Es muy caro? No es tan caro. Tan caro, o sea, son unos 6, 7 mil, Es una cuota mensual de 2.000 pesos. 2.000 pesos. Ya casi hoy, ¿cuánto es eso? En dólares. 100. Menos. Menos de 100 80 dólares. No conspire. 100 estaba hace 15 días. 80. Golpista que... ¿Por qué? Bajé. A 20 se lo estoy tomando. Soy un fenómeno. Se lo estoy tomando, está haciendo un negocio acá con su hija, pero es una No, vergüenza. me lo dijo 2000 así, Es lo una tomé. vergüenza. ¿A vos te parece que papá te haga esto al aire aparte? Digo, ¿Le parece? No lo presenté, pero allá, mirá, Claro, claro. Valentina, está nuestro joven Manos Mágicas, que hace todos los efectos y hace que esto salga bien al aire, a pesar de nosotros mismos. Y lo tengo que saludar porque vos sabés que es lo mejor que hizo Mónica, que es la mamá. Se llama Leandro Salas. ¿Cómo te va, Leandro? Hola, muchachos. Acá está. Bueno, tenemos un ratito más con ella. Estamos con Alejandro Guede, con el inspector y con el profesor Balbo, y con una invitada muy especial que es Valentina Guede, ¿no? También está Enzo Guede, que entra y sale del estudio. Nos tiró una información muy interesante del año 50, después la vamos a desarrollar, sobre el seleccionado de fútbol de la India, ¿sí? Y por qué fueron invitados y por qué no vinieron al Mundial de Brasil, fue en el 50, ¿no? Sí, claro. Le ganó Bueno, Uruguay. entonces estábamos haciendo un análisis con el cambio de carrera y no morir en el intento
un poco plagiándole el título de esa linda novela costumbrista que se llamaba Ser mujer y no morir en el intento, y en el corte estuvimos buscando, yo no me acordaba quién era la autora, Carmen Rico Godoy, y hay una película también que la recomiendo con Carmen Maura y la dirección de Ana Belén. Y entonces volvemos a Valentina, y estábamos justo en el momento que ella tomó la decisión de cambiar a una carrera más práctica, de laboratorio, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Y eso cuánto llevas estudiando eso? Todavía no empecé. Ah, perfecto. Entonces le encanta. Acabo de decidir. Acá, esto fue Este en mes. el corte. Esto en el corte. ¿Sí? Como los Guedes, viste, son así, toman decisiones rápidas. Fue en el corte. Claro. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Análisis clínicos? Sí. En la Cruz Roja voy a estudiar yo. Usted va a estudiar en la Cruz Roja. Sí. ¿Y en qué otros lugares podrían los chicos anotarse? Porque debe haber averiguado en otros lugares, más caros o más baratos. El Instituto Barceló también la Sí, da. sí. Hay una tecnicatura que es del gobierno, esa es gratuita. ¿Del gobierno de la ciudad? Del gobierno de la ciudad. Sí. Yo no averigüé ahí, Claro, pero usted es rica, no le importa. me comentaron. No averigüé ahí por el tema de que la Cruz Roja me dijeron que otorga matrícula internacional y me pareció más útil una matrícula de nivel internacional que una común. Muy bien. Muy bien. ¿Esto va a empezar cuándo? Recién el año que viene puedo iniciar porque ¿Y qué vas a hacer comienza a con- principio de año. ¿Y qué vas a hacer con lo que dejaste? ¿Lo vas a seguir? ¿Vas a tratar de intentar dar esa materia que te quedó pendiente? Mi idea es ver si puedo, aunque sea ir aprobando una materia por cuatrimestre Ujú. de la carrera que dejé y después Sí. cuando termine la tecnicatura volver a estudiarla. Yo para ir cerrando la entrevista, ¿no? Y conociendo los Guede en general, por ahí vos sos la excepción. Cuando dejes esta carrera, la de la Cruz Roja que vas a empezar, ¿qué idea tenés? No la voy a dejar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos acá al piso. Quédate un ratito más, porque en un ratito viene la columna de papá, que es muy interesante. Viene la columna del inspector, que es más interesante aún que la de papá. Y viene la del profesor Balbo. ¿Lo molesto, Balbo? ¿Está haciendo algo? ¿Le molesta que hagamos un programa de radio mientras atiende el teléfono? No, yo no quiero. Se me Discúlpeme, marcó el birrete. No tengo micrófono ni auriculares. ¿A usted le molesta que me quede? Está haciendo una prodigio de seguro, déjelo. Claro, es cierto. Déjenlo Escúcheme, trabajar. ¿no hay ninguna posibilidad que alguna de las grandes empresas que a usted lo auspician y lo hacen llegar hasta este honorable programa, mandarlo a Guede a Rusia, pero lejos, a la Siberia? No, mandé una nota formal a una de ellas y me mandó un paraguas de regalo. Es cierto, típico de la... Bueno, le agradecemos. Gracias por invitarme. ¿Estuvo cómoda? Sí, Y cuando estaba afuera dijo, yo nunca hice un programa de radio. es que nunca participé en ningún programa de radio. ¿No le invitan habitualmente con todas las cosas interesantes que tiene para decir? Tengo una amiga que un par de veces me invitó, pero no me animo. Es Guede, es Guede. Gracias, Valentina, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabés qué? Vamos de nuevo a la música. Chao.